venimos. Amén. Bien, ¿está usted ahí, hermano? Entonces acompáñenme por favor a leer. Yo quisiera que lo leyéramos todos, hermano. Que lo leyéramos todos juntos, por favor. Pero veo que tiene mucha gente. Bueno, en el nombre de Jesús. ¿Tienes ahí para que Segunda de Tesalonicenses 1:6, por favor. ¿Estamos ahí? Bueno, dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros que el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos, dice verdad la declaración, de la presencia del Señor, castigados de eterna perdición, dice esta versión, por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Me gusta más, acá dice esta versión, dice castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, pero acá aclara algo. Acá dice excluidos de la presencia del Señor. Es decir, que la retribución, el castigo y el juicio para estos será que no verán a Dios, no disfrutarán nunca más de la presencia de Dios. Padre, gracias esta noche. Ayúdanos, Dios, por tu buena palabra y háblanos por ella. En el nombre de Jesús, Dios. Dios, ten misericordia de nosotros esta noche, porque tú nos has dado, Señor, tu maravillosa presencia como el don más grande. Ayúdanos a ser fieles, Dios, y entender, Dios, lo que vale, Señor, lo que representa estar en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanito, los que estamos aquí. Bendito el nombre del Señor. Mire, quiero que entienda esto, porque yo no sé, los que tienen Facebook, yo puse ahí un mensajito, ¿verdad? Motivándoles a los que vemos a través de ese medio podemos tener contacto. Les puse ahí el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto lo leyeron? ¿Nadie? Algunos, la tecnología los aburrió, ¿verdad? Y yo puse el tema ahí, hermano. Quiero hablarte esta tarde sobre obstáculos contra la presencia de Dios, es decir, obstáculos que se oponen, contra quiere decir oposición, o sea, lo que se opone a la presencia de Dios. Tú te recuerdas, hemos estado desarrollando ya un par de veces el tema, o hemos desarrollado temas sobre la presencia de Dios. La semana pasada hice quizás un paréntesis en cuanto a ese tema, porque era importante que habláramos. Tuvimos Santa Cena la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? También un tema muy importante, que como gente de reino, como ovejas de ese redil especial que Dios tiene, y decíamos que en esa ocasión somos gente que hemos aprendido a oír la voz de Dios. Ya el Señor Jesús habló de Juan capítulo 10, cuando habló de los ladrones, o del ladrón que viene a robar, matar y destruir. No sé cuántos se acuerdan, le estoy refrescando un poquito la memoria, ¿verdad? Porque la intención este domingo pasado, iglesia, era poner cuidado en que la tarea, no solo del maligno, pero de aquellos que son hijos del diablo, ¿verdad? Que en días como estos, donde la mentira, el engaño, todo ese tipo de cosas van a ir en aumento, las falsas religiones, las falsas enseñanzas. Y era importante entender
qué realmente era, significaba matar y destruir. Matar, dijimos en esa ocasión, no era necesariamente llegar con un arma y matar inmediatamente, pero la palabra que se usó en el original era quitar el ímpetu, quitar el entusiasmo. Si la tarea del enemigo no es llegar y rápido matarte, sino irte, vamos a decirlo de esta manera, oír matando lentamente a través del desánimo, el desaliento, y luego introducir, a la misma vez ir introduciendo una filosofía o una doctrina o una falsa enseñanza. Y esto, hermano, es muy importante entenderlo, porque si lo puedo juntar con lo que hablábamos las semanas anteriores, entonces recordemos que anterior a ese mensaje hablamos sobre, en aquella ocasión hablamos, hermanos, sobre la presencia de Dios o la importancia. No recuerdo cómo lo señalé en el tema, anotan ahí, pero hablábamos de la importancia de movernos en este año buscando la presencia de Dios. Le pusimos un tema ahí, no sé si quién lo anotó, ¿verdad? El tema de hace 2 domingos atrás. Y esto era muy importante porque usamos aquella escritura, lo vimos en 2 formas, porque lo vimos en la historia de Israel cuando salieron de Egipto, y que el pecado que ellos cometieron, hermano, terrible, fue que tan pronto creyeron que Moisés no bajaría del monte, se estaba tardando en el monte. Y mire qué tremendo, porque acuérdense que ya habían salido de Egipto. Por favor, pónganme atención. Nosotros hace rato que salimos del mundo, ¿sí o no? El mundo representa Egipto, Egipto representa el mundo. Pero vamos en un camino, hermano, hacia la victoria, vamos en un camino hacia cumplir el propósito de Dios. Lo diríamos en palabras bíblicas, todavía falta verdaderamente, hermano, verdaderamente entrar en el reposo de Dios. Israel entró literalmente en Canaán, que era la tierra de ¿qué? La tierra de la promesa. Aquella tierra que le dijo el Señor, fluye leche y miel, una buena tierra. ¿Era una buena tierra en realidad? Lo acaba de decir Edgar. No, parece que no era una buena tierra en lo literal, porque había gigantes, había obstáculos, diga obstáculos. Le dije hace rato, quiero hablar de los obstáculos que frenan la presencia de Dios o que se oponen a la presencia de Dios. Y hermano, a veces el concepto que tenemos en la iglesia de presencia de Dios solo en los tiempos de la alabanza, ¿verdad? Cuando está el director ahí moviendo y hermano, levanta tus manos, etc. Pero debes de recordar lo que te quiero decir. Vamos saliendo del mundo, hermano, y vamos. Mira, te dije que Israel entró a Canaán, pero la iglesia todavía le falta la última conquista que habla el libro de Hebreos, y es el reposo. Diga reposo. ¿Qué es eso? Bueno, hermano, que todavía nos falta entrar ¿a dónde? ¿A dónde va a entrar la iglesia? En el día final, pues al final. Al cielo, diga. Al cielo. Porque allá va a haber una gran fiesta, las bodas del Cordero. Entonces, por favor, ponga en su mente que todavía, gracias, hijo, sí, creo que sí vamos a bajar. Y hermano, por favor, ponga atención, porque nuestro peregrinar, igual que Israel, no ha terminado. Pero yo no podemos en días como estos, hermano, cruzarnos de brazos y estar tranquilos. Tampoco debemos de creer, hermano, que la presencia de Dios es solo un estímulo para los días de culto. La presencia de Dios lo es todo. Entonces, hablábamos en aquella ocasión en el capítulo 32 del Éxodo. Es más, quisiera que por favor se fuera conmigo, rápido, por favor, porque si voy a hablar de obstáculos que se oponen a la presencia de Dios, tengo que entender esto. Mire, vaya conmigo al 33, porque en el 33 ya de manera directa Moisés le dice al Señor, lea conmigo el verso 1, está ahí en Éxodo 33:1,
Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, a todos los que habitaban aquella tierra. Sube a una tierra que emana leche y miel, leyendo el verso 3. Pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura servir. ¿Se recuerda que hablamos de esto? Entonces lo que le dijo el Señor a Moisés es: ok, te voy a mandar un ángel. Tu meta es llevar al pueblo a entrar a esa buena tierra. Pero estaba tan indignado el Señor por lo que habían hecho cuando salieron de Egipto, hermano, que Moisés se tardó, y lo que primero hicieron fue: tenemos necesidad de adorar. En aquella ocasión yo les dije algo a ustedes: esta generación, la generación de este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir, es una generación que sabe perfectamente bien lo que es adorar, no la verdadera adoración. ¿Se acuerda que lo dijimos en la generación? Saben adorar y saben el poder de la adoración, pero no son verdaderos adoradores. Hablo del mundo, porque el mundo, hermanos, si hay algo que el mundo ama y valora y se desenfrena por ello, es la música, son las canciones, ¿sí? El mundo adora, pero no adora al Dios verdadero. Pero Dios no quería que ellos reaccionaran de esa manera, por eso se llena de indignación, dice el verso 3, dice: y yo no subiré en medio de ti, Israel, no sea que te destruya en el camino, porque es un pueblo de dura servir. Bueno, ahí estaba ese problema. Ahora sigue la historia y le dice el Señor, Moisés responde en el verso 12 y le dice: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Entonces quiere decir que Moisés entendió que la tarea de ir hacia esa conquista, hacia esa posición, requería de ir con alguien. Si ya había tenido la manifestación sobrenatural de Dios, así como tú y yo ahora, querido hermano, tenemos una iglesia, tenemos un pastor, tenemos familia cristiana, pero ¿quién es realmente al que amamos y al que necesitamos? Es a Dios, amén, es a Dios. Entonces todos nuestros proyectos, todas nuestras metas y anhelos las queremos alcanzar en Él, amén, en Él. Pero hay obstáculos. Ahí en la historia de Éxodo, hermano, el primer obstáculo fue que el pueblo dijo: no nos cansamos de esperar en Moisés, hagamos nosotros un hijo. Hicieron actuar según los deseos de su propio corazón. Muy bien. Ahora, vea el verso 16, por favor, porque de ahí quiero brincar a lo que quiero empezar. Verso 16, y le dice, 14 le dice él respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. 16, pues ¿en qué conoceré que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el 19 dice, y él respondió: yo haré pasar, vamos a leer el 17 y el 18, que quiero unir todos. El Señor dijo a Moisés: también haré esto en que has hablado por cuanto has hallado gracia ante nosotros y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, presencia de Dios y gloria es lo mismo, amén. Solo que Moisés quería llegar a la parte sublime, a lo mejor de la presencia de Dios, y le dijo: muéstrame tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces la gloria que el Señor le dijo a Moisés que le iba a dar o le iba a revelar era que le iba a mostrar toda su compasión, o toda su bondad. Te voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Le digo algo en este tiempo de la iglesia: ¿qué es lo más grande que usted y yo tenemos de parte de Dios? Su gracia, su gracia. Hermano, la gracia de Dios es que todo lo que los demás dijeron,
todo su amor, toda su bondad, toda su justicia, toda su benevolencia, todo su poder, por su gracia. ¿Quieres más? ¿Quieres más, hermano? Si ya ahí está diciendo que nos lo dio todo, por eso cuando Moisés está pidiendo lo más sublime de su presencia, le dice, no se conformó con decir, ay, voy a sentir que alguien está conmigo. No, muéstrame tu gloria. Y él le dice, voy a hacer pasar sobre ti toda mi bondad. ¿Cuál será la bondad de Dios? Bueno, voy a ir rápido en esto, hermano, porque ya hablé de eso. Muy bien. Entonces, usted y yo estamos caminando trayendo la bondad de Dios, que es la gracia hoy en día, en esta dispensación. En aquella dispensación, hermano, era la dispensación de la ley, era la dispensación del favor de Dios sobre los que guardaban la ley o los mandamientos. Hoy la iglesia camina por la gracia, ¿sí o no? Guardan, pero todavía debemos de guardar su ley y sus mandamientos. Diga, todavía, claro que sí, no estamos excluidos, solo que gracias a Dios, querido hermano, hoy ya nos, es más, yo me atrevo a decir, gracias a Dios que no somos judíos, aunque hay un movimiento, hermano, que pretende judaizar todavía en este último tiempo, pero ¿sabes qué hace el judaísmo, hermano? Impone cargas, no gustes, no veas, no comas, uy. Qué terrible, ¿verdad? Que si tú te haces judío, qué terrible que te comas una pupusa de chicharrón. Te condena. Pero gracias a Dios que no somos judíos y nos podemos comer una pupusa, hermano, o un taco de chicharrones. No tenemos cargas, hermano. Digo esto, hermano, porque mire qué bondad la de Dios. Entonces usted y yo somos, hermanos, bendecidos, pero todavía, hermano, a pesar de que en la Biblia encontramos eso, y por favor, ahora solamente porque se fueron algunos, leyeron el texto de introducción, ahora volverlo a leer, se va a hablar. A ver, ¿qué cita les di? Segunda de Tesalonicenses 1, lea conmigo, por favor. Vamos a leer desde el número 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Por favor, ponga atención. A los que no obedecen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, les va a dar retribución. ¿Qué quiere decir retribución? Les va a dar lo que se merecen. Hermano, a cada quien le van a dar lo que se merece. Está hablando, ahora sí está hablando de esta generación, está hablando ya de nosotros, la generación de los últimos tiempos. Mire qué responsabilidad la suya y la mía entonces, hermano. Y me tuve que ir hasta el pasado para ver qué fue lo que pasó con Moisés. Moisés dijo que tremenda responsabilidad, ir a entrar a la tierra de Canaán, pero es una buena tierra, diga, es una buena tierra. Amén. Realmente, mire, le voy a decir algo, porque alguien, fue interesante, hubo una actividad aquel día miércoles, para los que no supieron, les prestamos a unos hermanos de este lugar y tuvieron una profeta, pero luego después alguien hizo un comentario y me pareció interesante, porque hay que entender a veces las expresiones de los profetas, y es que esta profeta vino y dijo aquí, en este mismo lugar, dijo, quiero que sepan una cosa. Me invitaron a Las Vegas y desde el momento en que me bajé del avión, yo no sé, me pregunté a mí mismo y dijo ella, ¿qué hago, hermano? Es más, tan pronto termine esta actividad, ya me quiero ir de esta ciudad. Es más, en mi espíritu, dijo ella, I hate this city. Ah, suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero hay que entender las palabras de un profeta, ¿no? Ella está diciendo, en mi espíritu veo el ambiente de esta ciudad y creo que esta tierra, Las Vegas, es una tierra mala, perversa. Se respira, se percibe la maldad que hay en la ciudad. Lo estaba diciendo en el espíritu. Pero
Ya en la encomienda de Dios tenía que dar la palabra a los que están aquí, ¿verdad? A los que Dios mandó, a los que Dios les dijo, pero a ustedes que están aquí en esta ciudad, Dios los mandó con un propósito para poseer esa tierra. Solo que para poder ser capaces de conquistar esta tierra, hermano, para el reino de Cristo, vamos a tener que tener características de gente de reino, de gente con una mentalidad totalmente diferente. ¿Sí o no? Ahora, todavía, para conquistar una ciudad con esas características, todavía y siempre vamos a necesitar la presencia de Dios. Pero son tan terribles los obstáculos. Estamos viviendo, hermano, en medio de una generación tan maligna, tan perversa, en medio, hermano, de situaciones tan difíciles. Quiero que sepas una cosa, que cuando uno camina con Dios, manifestando su presencia, obviamente, hermano, su gloria en nosotros será nuestra fama, o será la fama que Dios tendrá. Por eso cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, hermano, le dijo, toda mi bondad sobre ti. Pues usted y yo somos famosos en Las Vegas, le cuento, hermano. Algunos han de haber dicho, no, apenas si me conocen en mi casa. Hermanos, somos famosos en Las Vegas. A ver, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Verdad que es Satanás? Y sabes que en cada ciudad hay un príncipe de la potestad del aire que tiene dominio absoluto, hermano, sobre los territorios. Esos nos conocen. ¿Qué estás pensando? No, pues todavía fuera el dueño del Venetian, pues claro que me conocerían. Todavía fuera Mr. Donald Trump. Esos están, hermano, mira, si no se arrepienten, ya están preparados para ir abajo, hermano, para ir a la eterna perdición. Pero a ti y a mí nos conocen porque traemos la gloria de Dios. Somos famosos en Dios. Entonces, hermano, yo quisiera, y bueno, quizás a lo mejor porque lo pensaste mucho, a lo mejor es que no has entendido lo que representa traer o caminar con la presencia de Dios. Mira, 3 cositas rápidamente yo quiero hablar que son obstáculos para que la presencia de Dios, hermano, se manifieste en nosotros. Recuérdate que lo que leímos aquí ahorita en Tesalonicenses es que Dios va a darle su merecido a los que no lo conocieron a Él y a los que no obedecieron su evangelio. Y dice en versículo 9, hermano, que va a haber destrucción para ellos y van a estar excluidos de la presencia de Dios. Eso es lo que leímos, ¿verdad? En el versículo 9. No hay cosa más terrible, hermano, que al final lleguemos. Ahora, fíjese lo que está diciendo aquí. No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, un impío, un pecador, hermano, uno que no conoce a Dios, tiene que obedecer el evangelio. ¿Quién lo tiene que obedecer? A ver, que se oiga fuerte. Nosotros, su iglesia. Y usted ama la presencia de Dios. Bueno, usted y yo amamos la presencia de Dios. Pero ¿qué si quedamos excluidos? Fíjese, hermano, de veras, escuchaba a un hombre de Dios en estos días decir, bueno, se nos ha enseñado teológicamente hablando, tradicionalmente, que toda la iglesia de Cristo se va en el rapto, se va en el arrebatamiento. Pero ahora muchos ministros están diciendo, momento, no todos. Así que no hay que enseñar diciendo, todos los van. Y hay muchas iglesias que dicen, no, pues claro, nos vamos todos. De repente algunos se van a quedar. Diga, yo no. Es más, hoy oía mientras venía de mi trabajo un predicador y un tema muy interesante. Habló de los dos Enochs. Tú lees, hermano, en el Génesis, hubo 2 Enochs. Aparecen 2 Enochs ahí. Algún día comentaremos más de esto. Uno, hermano, que fue parte de una generación en su tiempo que no preparó nada.
que no hizo nada. Simplemente a pesar de que traía el linaje, no figuró nada. Pero hubo otro Enoc, que dice la Biblia que por haber agradado a Dios, caminó con Dios y Dios se lo dio. ¿De cuál Enoc eres tú? De los que caminan con Dios, ¿verdad? De los que andan de la mano con Dios, acompañados de Dios, de los que traen la presencia de Dios. Caminar con Dios es que traía la presencia de Dios. Andaba en la presencia de Dios Enoc. Pero antes de que se lo llevaran, dice, agradó a Dios. Agradó a Dios. Dios lo vio y dijo, este cuate me agrada, este cuate me gusta, este cuate trae mi gloria, trae toda mi bondad en él, toda mi benevolencia. Muy bien, primer cosa, hermanos, que nos aparta de la presencia de Dios. ¿Quiere ir conmigo a Eclesiastés 5:1? Eclesiastés, libro de Eclesiastés. ¿De dónde quedará Eclesiastés, hermano? A ver quién me dice. Enseguida de Cantares, ¿verdad? Salmos, Proverbios, Cantares. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, sí. Muy bien, leamos, hermano, el capítulo 5. Dice, ¿está ahí? Eclesiastés 5. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra en la presencia de Dios. Dice ahí, palabra, a ver dónde está aquí, palabra, delante de Dios. Otra versión dice, en la presencia de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque, lo voy a leer, hermanos, al 7, sí, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios o reverencia a Dios. ¿Cuál es el problema aquí, hermano? Y hay quienes quieren ofrecer delante de Dios, hermano, el sacrificio de los necios. Y el sacrificio de los necios, hermano, es aquellos que profieren palabras delante de Dios. Aquellos, hermano, que son presurosos a decir, es que yo amo a Dios. Es que yo daría todo por Dios. Es que yo me entrego a Dios. Hermano, y Dios, que conoce los corazones, sabe que estamos hablando palabras. Yo veo un obstáculo en la vanidad de las palabras, tal y como lo dijo el proverbista Salomón. ¿Quieres ir rapidito, por favor? Proverbios 30. Proverbios, ahora sí, Proverbios, ¿dónde está? ¿Verdad? 30. Proverbios 30, leamos los versos 8 y 9. Dice el proverbista, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, para poder alcanzar, hermano, la bendición, el proverbista está diciendo, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. ¿Por qué? Porque cuando no somos cuidadosos en esto, hermano, y delante de Dios o en la presencia de Dios, ahora decíamos hace un rato, estamos en la presencia de Dios.
La gracia de Dios es es la bondad de Dios caminando con nosotros, tal y como se lo prometió a Moisés. Y ahora, hermano, como Jesús nuestro Señor le dio a la iglesia la promesa de que estaría con nosotros todos los días. Él se fue, hermano, y le dijo a sus discípulos, les dio, hermano, mandamiento, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Desde ahorita te digo que recibirás poder y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Es decir, estoy hablando, hermano, cómo equipó a aquellos discípulos para que fueran, hermano, los fundadores de una iglesia poderosa, una iglesia que iba a estar llena del favor y la bondad de Dios. Y le dijo, y estaré contigo todos los días de tu vida. Pero esa iglesia, hermano, que sabe que tiene la presencia de Dios, debe de entender todavía que nuestro Dios es un Dios que quiere que amemos su palabra, que guardemos su palabra. Es un Dios que quiere que andemos en integridad con Él. Que no vengamos, hermano, mire, se recuerda lo que leímos ahorita en Eclesiastés. No te tardes en venir a la casa de Dios. Mira, hay quienes vienen a la casa de Dios, hermano, a saber con qué mentalidad, ¿verdad? Si lo trajo la mamá, la abuelita. Digo porque me acordé cuando mi abuelita me llevaba a la fuerza, hermano, cuando era niño. Pero llegan, hermano, y ¿sabes qué es lo primero que hacen? Cuando llegan a la casa de Dios, se sientan, hermano. ¿Qué no se sienten enfrente? ¿Verdad que leíamos ahorita ahí en Eclesiastés 5? Acércate a oír la voz de tu Dios, acércate a oír la palabra. Pero si eso sí, llegamos, hermano, y no, tan lindo que tú te amas, Cristo, yo te amo. Hermano, Dios está ahí y Él está mirando y diciendo, verdaderamente me amas. Te quedas a mero atrás. Es más, empieza el predicador y sacan el pretexto del agua, qué sé yo, hermano, del celular. ¿Y dónde está este tema de Dios? ¿Realmente lo amamos? Realmente en su presencia, hermano. Y mira qué terrible que en su presencia hagamos votos. Y le digamos como Pedro, ¿verdad? Señor, yo estaré contigo. Y el Pedrito, hermano, tan pronto se pusieron las cosas color de hormiga. Como alguien decía, esto me tocó muy fuerte, porque alguien decía, hablando acerca de los últimos tiempos, que si la iglesia sigue con esa mentalidad, si la iglesia sigue, hermano, con una mentalidad de estar, hermano, ajena a la presencia de Dios, de hablar con ligereza en la presencia de Dios, hermano, no orar, no comulgar, no ser fiel, no ser comprometida, hermano. Si viene, hermano, si en ese momento viene la persecución, si en ese momento vienen, hermano, restricciones y leyes gubernamentales que nos empiecen a decir, tienes que negar a tu Dios, te tienes que poner la marca. Decía el predicador que escuchaba decir eso, decía, yo creo que así como está la iglesia, tan aguada y que le vale todo, va a negar al Señor, pero lo va a negar. No le va a importar ponerse la marca, el microchip y decir, pues para qué, yo lo niego, con tal de que me siga llegando el cheque del vuelo. Me estoy explicando, hermano. O sea, estamos hablando de este tiempo en donde tú y yo, hermano, vamos, y te decía, Israel entró a Canaán, ¿sí o no? Al final entró a Canaán, pero la iglesia todavía no ha entrado a su posesión plena. Estamos tomando dominio, ciertamente, y decía la profeta del día miércoles, estamos tomando dominio en ciertas áreas o territorios de los países, de las ciudades, de las naciones, pero la última conquista, hermanos, el último reposo de la iglesia es cuando tú y yo tengamos la certeza de que nos iremos con Él en el rapto. Cuando verdaderamente le digamos, Señor, y que como la iglesia del principio, que la iglesia de Cristo ahora empieza a decir Maranata, Maranata, una palabra griega que quiere decir, ven, Señor Jesús, ven, ya estamos listos, Señor.
Ya casi oigo la trompeta, Señor. Por eso tú conoces mi corazón. Amo tu presencia, Señor. Cuando tú digas, Padre, yo me voy contigo. ¿Se da cuenta, hermano? Eso significa que estaríamos preparados. Pero ¿habrá vanidad de palabras todavía en nuestras bocas, Señor? Mire lo que dice Proverbios 10:19. Nomás vayámonos un poquitito aquí adelante, hermano. Proverbios 10:19. Dice el versículo 19 de Proverbios 10. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente, dice esta versión, o sea que hay un problema, ¿verdad? Que en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Imagínate transgredirlas, porque hablamos tantas cosas y decimos, pero el que refrena sus labios es prudente. Hay veces que me ha pasado a mí, no sé si a ti, a veces que me agarro, hermano, en mi corazón, le Padre, no te pasa, estás como perito otra vez. Yo mismo me digo, mi espíritu, no tienes que entrar con él en una charla, abrir nuestro corazón, no empieces a hacer rezos, no empieces a decir palabras proféticas. Y empiezo entonces, cuando yo empiezo a abrir mi corazón, a decirle, Señor, que vengo a buscarte, y ya, hermano, son otras las palabras. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces, ese primer obstáculo, y estos dos versículos de Proverbios nos ayudan a entender, ¿verdad? Que el refrenar nuestros labios, y en el pasaje anterior de Proverbios 30, 8, 9, ¿verdad? Que le decía al proverbista, Señor, ayúdame, Señor, y líbrame de estar yo hablando palabras solo por decir. Bien, vamos a ver otra causa, ¿no? No, perdóneme, me falta una cita. Es que esto de la manera de las palabras es terrible. Vayamos a Santiago. Es que no podríamos dejar de hablar de Santiago si estamos hablando de las palabras. ¿Cuántos saben por qué? ¿De qué habla Santiago? En el capítulo 3. De los taquitos, ¿verdad? Los taquitos de negro. Hebreos, ¿qué le dice? Santiaguito, sí. Santiago, capítulo número 3. Y vamos a leer nada más del verso 5. Ahí le digo yo acá. Dice el verso 5, Santiago 3, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad que gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, hermano, no dice que es encendida por el cielo, e inflama el curso de nuestra vida. Qué interesante esta versión, déjame ver la versión acá, dice, e inflama la rueda de la creación, dice esta versión, pero la versión Américas dice, inflama el curso de nuestra vida. O sea, la rueda de la creación, que dice la versión Reina Valera, se refiere a el curso de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona no refrena su lengua, cuando hay vanidad de palabras dentro de la iglesia, hermano, cuidado, porque eso altera tu vida. De repente está la gente hablando cosas, diciendo cosas, señalando cosas, hermano. Y mira, hermano, perdóname. Hablaba con alguien el otro día, estaba compartiendo el Señor y esta persona me dice, no, pero ¿qué quiero ir a la iglesia? Hay remojo, están viendo ahí que se están peleando unos con otros y diciéndose de cosas, que terminan peleados entre ellos. Ay, me estaba calando lo que él estaba diciendo. Le dije, espérate, nomás déjame decirte una cosa, ¿no? Tú tienes que ir a la iglesia, no importa lo que tú veas.
En primer lugar, la iglesia no es un remanso o es un, ¿cómo le dije yo? No pienses que ahí es un lugar de gente perfecta. Realmente la iglesia es un hospital del alma. Ahí va gente que tiene problemas, ahí va gente que realmente necesita cambiar como tú necesitas cambiar. Bueno, él hizo ese señalamiento, ¿verdad? Y dije yo, no cabe duda, hay gente que ha ido a las iglesias y se ha dado cuenta de ese problema. ¿Por qué? Porque las palabras que se dicen trajeron cambios, hermanos, tantos cambios, ¿verdad? Que muchas congregaciones que sufren divisiones, hermanos, terminan en conflictos, terminan en problemadas. Aquellas relaciones tan bonitas que teníamos antes se deshicieron, desintegraron. Hay veces que las iglesias hasta se destruyen, hermanos, desaparecen por causa de esto. ¿Me explico? Cambian el curso de la vida, los matrimonios se destruyen, los hogares se destruyen, los gobiernos se destruyen por las palabras. ¿Usted cree que es un obstáculo a la presencia de Dios, hermano, lo que uno hace? Lo mismo, ¿verdad? Dios dice, ten cuidado cuando te acerques delante de Dios. Ten mucho cuidado con lo que hablas. Ten mucho cuidado. No te quieras presentar aquí presentándote como que eres el más santo de todos, el más espiritual de todos. Seamos prudentes en eso, porque eso detiene la presencia de Dios. Ahora, hay un montón de cosas que tienen que ver con los obstáculos a la presencia de Dios. El tiempo no nos va a alcanzar para hablar de todos, pero vamos a la siguiente. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. La primera fue vanidad de las palabras, la segunda, hermano, ahí la vamos a leer en Levíticos capítulo número 10. Lea conmigo el versículo 1. ¿Estamos ahí? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, pusieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante. Mire qué tremendo. Creo que fue el año pasado que compartimos una palabra, porque yo recuerdo en aquel entonces había tenido una visión del Señor donde Él me entregaba en mis brazos un corderito. Y en aquella ocasión yo le preguntaba al Señor en ese sueño, en esa visión, y decía, Señor, ¿por qué el cordero? Y el Señor me decía en el sueño, porque el cordero es lo más importante. Porque delante de mi altar siempre tienen que traer el cordero. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Recuerdo que habíamos ido al retiro de pastores en ese entonces, que nos había hablado del pasaje, hermano, de Génesis, cuando hubo dos ofrendas, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Amén. Qué interesante que Abel ofreció una ofrenda, hermano, donde había fuego. Pero Caín no lo hizo así. Caín dijo, no, yo le voy a dar que sea del fruto de la tierra, lo hizo a su manera, pues, pero el Señor se agradó de la ofrenda de Abel porque había involucrado fuego. Eso es tipo, hermano, de lo que nosotros le ofrecemos a Dios cuando le ofrecemos culto. Qué importante es el fuego, diga fuego. Pero a veces no entendemos, hermano, lo que es el fuego. Fíjese que fuego en el original, en el hebreo, esta palabra esh, simplemente significa arder, encender. A mí me hace ver, hermano, este asunto del fuego, porque cómo hay expresiones en la Biblia acerca del fuego, ¿verdad? Los sacrificios que se ofrecían. Pero no cabe duda que Dios, hermanos, siempre está interesado en que todo lo que tú y yo lo hagamos, hermano, con esa pasión, lo hagamos con esas ganas, lo hagamos, hermano, porque Él es un Dios, hermano, de veras que cuando uno hace las cosas, imagínate estarnos mirando, ofreciéndole culto, hermano, con un cerillito en la mano.
por poner una ilustración. Pero cuando somos capaces, hermano, de venir por sus puertas con acción de gracias, hermano, y venir ante sus atrios, o venir ante su presencia con alabanza, con adoración, con disposición, viéndolo figuradamente, imagínate que todos llegáramos a la casa de Dios, hermano, el que no trae un barrote, trae un leño, hermano, trae carbón, trae, hermano, y aquí se hace una llamarada, pero tremenda. Y que Dios vea eso y diga, wow, ese sí es un fuego. Porque habla, hermano, habla de la pasión, habla del deseo. Dios se quiere dar a conocer. Lo que tú y yo hagamos, hermano, lo tenemos que hacer con ardor, con ganas, con deseo. Qué interesante que aquellos dos hijos de Aarón, mira, Aarón era el sacerdote en ese tiempo. Y ya se les había dado ordenanza, hermano, de lo serio que era ofrecer delante de la presencia del Señor, hermano, sacrificios. No eran juegos, hermano. Hoy en día, de veras, es una burla en las iglesias, hermano, llámese de cualquier denominación. Que la gente venga, hermano, y todo el mundo viene, y todo el mundo quiere, ¿verdad? Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere ofrecer, pero ¿serán ofrendas agradables? ¿Será que Dios se está agradando de eso? ¿Por qué dice que aquellos dos personajes ofrecieron fuego extraño? ¿Qué es fuego extraño? Es quizás decir, hermano, que podemos improvisar el culto a Dios. Hermano, lo que se nos ocurra. La idea es sacar adelante el culto. La idea, hermano, es simplemente llenar un programa, ¿verdad? Un papelito, porque venimos aquí a hacer un show. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces, hermano amado, de veras, me encantó lo que dijo mi hermana Inés hace unas 2 semanas atrás, ¿verdad? Dijo, pastor, yo la verdad le venía diciendo al Señor, no me quiero ir igual. ¿Se recuerda que me dijo? Tuvimos un buen tiempo ese día, ¿verdad? Una administración muy bonita en la presencia del Señor aquí. Así que me voy muy contenta, porque yo también iba muy contenta. Qué diferente, ¿no? A decir, me fui contento, me fui lleno de Dios, me fui en libertad, en victoria. A decir, pues, ¿cómo estuvo el culto? La presencia de Dios es bloqueada, es estorbada, hermano, cuando hay fuegos extraños, hermano. O sea, había muchos pasajes que ver, hermano. Por ejemplo, acciones que uno hace en la iglesia, como cuando uno cree que le puede dar al Señor lo que sea. Hablando de la ofrenda, hablando de los diezmos, hermano, está el caso de Ananías y Zafira, está el caso de Malaquías, hermano, cuando le traían al Señor sacrificios con animales enfermos, con animales defectuosos, porque al Señor se le debería de dar sacrificio con lo mejor, Y peor que estos hijos de Aarón, hermano, eran ministros de altar. Si al pueblo lo censuraba por cómo ofrecía esas cosas apagaban la presencia de Dios, cuánto más los ministros. Al menos uno de ellos ya gritó amén. Y los demás, los que ministran en el altar, sientan esa carga y tiene que ver con preparación, tiene que ver con oración. Dicho sea de paso, muchachos de la alabanza, quiero reunirme con ustedes este año. Es urgente, de veras, urgente. Es más, si alguien sale de su trabajo un poquito tarde, si quiere comenzamos a las 8 de la noche. Pero es urgente, ya hablaré con ustedes al final. Entonces, vea qué tremendo, hermano, ofrecer fuego extraño en su presencia. Y dice que de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Dice el verso 3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado.
¿Cómo debe de ser tratado el Señor? Como un cualquiera, como santo, y en presencia del pueblo, Él tiene que ser honrado. Yo les digo algo también, a ver, muchachos de la alabanza, perdónenme, pero a veces, miren, más que palabras, más que estar hable y hable y hable, canten al Señor con sabiduría, adórenlo en el espíritu, pero también con el entendimiento. Canten, fluyan en la expresión del cántico, de la adoración. Hónrenlo con los cánticos. A veces hablamos y hablamos y hablamos, hermano, o muchas veces brincamos, corremos, hermano, pero preguntémonos, ¿lo estamos teniendo? ¿Qué clase de ardor, qué clase de fuego estamos encendiendo, hermano? Usted sabe, en esta denominación tenemos muy definido el asunto, hermano, de no ofrecer un culto con cualquier clase de música, por ejemplo. Ya hemos hablado mucho de eso, amén, en la iglesia, y lo entendemos. A veces, quizás, hermanos, no sé, yo se los he explicado alguna vez, que quizás por simpatía con algún ministerio, bueno, los trajimos, los invitamos, de repente los hermanitos, ¿verdad? Pues era lo único que podían traer, ¿verdad? Un poquito de cumbia, un poquito de Tex-Mex, hermano, y bueno. Bien, hermano, no juzgamos, ¿verdad? No juzgamos. Pero tenemos muy entendido lo que es darle al Señor un culto que lo honre y que lo trate como santo. Amén. Déjeme ir a la tercera, mi hermano, porque ofrecer fuego extraño en su presencia no lo debemos hacer. Tercero, hermano, para terminar, es, por favor, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Y lea conmigo el versículo número 10. Dice así la palabra. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho el rey. Por causa de la ira del Señor, sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de David. ¿Qué hizo ese Sedequías, hermano? Lo malo ante los ojos. Entonces, hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Se recuerdan la declaración que hizo el Señor Jesús, hermano, en el capítulo 7, versículo 11, en el 7-Eleven, en Mateo? A ver, hija, ayúdame ahí para ir ahí más rápido en la búsqueda de la cita. Nomás quiero señalarle esto. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pero la sentencia ahí es, si nosotros siendo malos, o sea, el Señor Jesús no nos llamó o no se atrevió a llamarnos, si ustedes siendo buenos, hermano, quiere decir que todavía Dios nos ve como malos, pero perdonados. Me gustó mucho como lo dijo un día mi apóstol, ¿verdad? Mi apóstol. Dijo, nuestros hijos son santos. Bueno, dijo, tremendísimos, pero santos. Son tremendos, pero son santos. O nosotros somos santos también. Tremendos, pero santos. Es lo que está diciendo el Señor. Son malos, pero ya fueron apartados, ya fueron santificados. En ese sentido. Ahora, hermano, si la Biblia nos está señalando como malos,
Pero también dice que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Verdad que usted, hermano, qué está diciendo? Que usted y yo todavía entendemos la diferencia entre ser malo y ser bueno. Está el pasaje, hermano, de Hebreos capítulo 5. A ver, léalo conmigo, por favor. Hebreos capítulo 5 para poner énfasis en la capacidad soberanía de hasta dónde usted y yo vamos a entender, pues a definirnos, que aunque haya en nosotros el mal, no vamos a actuar en el mal. A ver, le dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo, aquí está, dice, versículo 13 y 14. Todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir ¿qué? El bien y el mal. Entonces, yo creo que la capacidad nuestra, mire, en el caso del rey Sedequías, hermano, es más, quiero leerle un dato interesante. Bueno, ya no tengo la cita ahí, pero ese no era su nombre. Ese no era el nombre de este rey, creo que era Matanías o Matanías, en el original, pero le fue cambiado el nombre por el rey de Babilonia. Y aunque le dio oportunidad de que reinara, lo interesante es que la Biblia dice ahí que este rey, siendo un rey judío, un rey que tenía el deber de enseñarle al pueblo lo de Dios, estaban bajo la opresión de este gobierno babilónico, tipo del tiempo que vivimos usted y yo ahora. Decidió hacer lo malo. Ahora, ¿qué es hacer lo malo, hermano? ¿Qué es hacer lo malo? Dice la Biblia, hermano, que el peor pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno. El peor pecado que puede haber delante de la presencia de Dios es que tú y yo sabemos hacer lo bueno. Por eso en el pasaje que leímos de Hebreos, hermano, dice que cuando se está en madurez o cuando se ha alcanzado madurez y se tienen los sentidos ejercitados en esa práctica o en ese balance, se discierne entre lo bueno y lo malo, o sea, entre el bien y el mal. El problema muchas veces dentro de la iglesia, hermano, es que no somos capaces de distinguir entre qué es lo malo y qué es lo bueno. Ahora, Pablo decía ciertamente en el capítulo 7 de Romanos que él descubría esas dos naturalezas, ¿no? Es cierto. O sea, tenemos la doble naturaleza, la carnal y la espiritual. Una, por un lado, se deleita en las cosas de Dios, queriendo hacer lo bueno, y la otra es la naturaleza caída. Pero Pablo decía, pero gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor, el cual me libra del poder del pecado. Amén. Y ahí es donde él también escribe, hermano, en el capítulo 8, si no me equivoco, diciendo, pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pues que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Amén? Entonces Pablo deja claro ahí, tengo una naturaleza de maldad, pero no voy a usar esa naturaleza de maldad. Voy a usar mi naturaleza como hombre y mujer de Dios que discierne entre el bien y el mal. Yo me pregunto una cosa, porque si hay algo de lo que adolece la iglesia en estos días, hermano, es en ese punto, que desafortunadamente en la mayoría de las congregaciones somos muy dados a tomar acciones diciendo, no creo que sea malo, o qué tan malo puede ser si hago esto.
yo me acuerdo de los años, ¿verdad?, en donde mirar películas. Me acuerdo un comentario de mis padres, o quizás de mis abuelos, que para ellos mirar películas, hermano, era todo una, ¿cómo se dice? No, o sea, había todo un proceso para permitirle a alguien. Por ejemplo, decíamos a nuestros papás, papá, vamos a ir al cine. A ver, vamos a ver, ¿qué película va a ir usted a ver? ¿Con quién va a ir usted al cine? Veamos la cartelera. Y al final terminábamos, yo me acuerdo, terminábamos yendo a ver, hermano, una película de Walt Disney, ¿verdad? De la epopeya de los perritos. No, más viejita. O viendo películas así sanas, que no podíamos. Pero hoy en día, hermano, de veras, yo a veces sufro y batallo con esto, de veras. Ahora lo digo con el caso de mis hijos o mi familia. Pero digo que a veces se sientan a ver, hermano, las películas, papá, mamá y toda la bola de chispayates ahí, hermano. Y ese famoso, ¿cómo se llama en español? El Raider. ¿Cómo se dice en español? La clasificación. Bueno, puede ser una clasificación para adultos, pero ahí están los chamacos viéndola también. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros como cristianos, y luego nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué es mi hijo tan rebelde? ¿Por qué es mi hijo tan inquieto? Pues que mira, que le ministramos. Porque a veces nosotros como adultos somos tan permisibles. Pues cuando yo veo, hermano, en la Biblia que se repite una y otra vez que había reyes que tenían la ley, que conocían los preceptos de Dios, pero que simplemente decidían hacer lo malo, esto se apartaba de su presencia. Dios decía, quítenme a no quiero verlo en mi presencia. Hacer lo malo delante de Dios. Mire, Israel era tan extremo en sus decisiones que simplemente decían, a ver, somos el pueblo de Dios, Dios abomina la idolatría, pero I don't care, tráiganse un Baal, tráiganse una acera, hermano, y la adoraban. Yo todavía, cuando menos puedo decir, no he visto una iglesia evangélica en ningún lugar a donde yo he ido, donde yo entre y tienen aquí una imagen de San Urulaco, no sé de qué. No he visto eso, ¿verdad? Pero ellos lo hacían con una facilidad. Bueno, sí, ya me acordé que sí, una vez fuimos a una iglesia aquí en Las Vegas. Andábamos buscando templo y miramos un templito muy curiosito ahí. Pero entramos porque andábamos buscando el pastor y estaba lleno, hermano, el santuario de fotografía. Con poquitos así. En todo el santuario. Y también tenían así imágenes de Jesús, así el sagrado. Pero a veces qué curioso. No tenemos temor, no somos sensibles a lo que Dios, hasta dónde podemos nosotros, hermano, violentar el agrado de Dios. Si la presencia de Dios se puede ver afectada simplemente porque decimos, ¿qué tiene? ¿Qué me va a pasar? Es que vivimos en una cultura tan moderna, tan sofisticada, ¿verdad? Hoy todo se va. Son tiempos modernos. ¿Tú qué crees, hermano? La verdad, honestamente, ¿crees que muchas de esas cosas afectan la presencia de Dios? Llegamos al culto, hermano, muchas veces hasta con vergüenza, llegamos al culto llenos de culpabilidad. No me porté esta semana. Yo no sé si Dios me va a bendecir. Me aventé un peliculón a medianoche, pero también. Miguel el exorcista 4.
hermano, a veces, o sea, o hacemos cosas, ¿no? No sé, mi tía o mi familiar, pues que tuvo su fiesta, pues, pero ya estando ahí, pues, por no quedar mal con ellos, pues me tomé unas 3, 4 chelas. Pero ya llegamos al culto y un remordimiento. Ahora, Dios no te va a condenar por eso. No te va a condenar por eso. Pero sí sería interesante, hermano, que nosotros hiciéramos una decisión. Yo voy a cerrar, hermano, y no quise anotar más cosas porque con ese pasaje de Mateo realmente entendí. Si nosotros, hermano, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, es decir, llega un momento donde tú tienes que definir, ¿sabes qué? Soy mayor, pero yo sé hacerlo bien. ¿Hay alguien aquí que no sepa hacerlo bien? ¿Verdad que sí sabemos hacerlo bien? ¿Verdad que sí entendemos que hay un momento donde decimos, no debo de hacer esto? Porque, como dijo Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Eso dijo Pablo. El punto aquí está en discernir. En el Antiguo Testamento, hermano, aquellos hombres inmediatamente eran desechados. Hoy, por la misericordia, por eso comencé hablando de cómo Moisés, hermano, en el Antiguo Testamento nos habló de cómo ahora nosotros como iglesia tenemos todo el favor de Dios a través de su gracia. Pero yo no quiero que en este año 2013, hermano, volvamos a tener los mismos problemas y la ausencia de la presencia de Dios vuelva a ser tan real, porque, hermano, dijimos número uno, porque hablamos, porque hacemos promesas y no las cumplimos, porque hay vanidad en nuestras palabras, porque venimos a ofrecer fuego extraño, hermano, hacemos cultos raros, no le estamos dando la gloria y el honor a Dios, y porque persistimos en hacer lo malo delante de Dios. Todas estas cosas